Muy buenos días. El grupo 3 les vamos a presentar nuestro trabajo final de todo lo que hemos trabajado o realizado con ecuaciones lineales. Para eso hemos estructurado nuestra presentación en 7 partes. La primera con contextos, la segunda el diseño de la unidad, la tercera la justificación, la cuarta la implementación, la quinta la evaluación, el sexto el balance y por último las conclusiones del trabajo desarrollado. Pues vamos a dar comienzo. Nuestro trabajo lo desarrollamos en un colegio, en la institución Pompilio Martínez del municipio de Cajicá, donde nosotros hicimos algún ejercicio de análisis partiendo de los lineamientos curriculares. A partir de ahí escogimos un estándar para el grado octavo. Utilizo métodos informales, ensayo y error, complementación en la solución de ecuaciones. A partir de allí comenzamos a mirar cómo lo podíamos adaptar a nuestro contexto. El contexto nuestro, entonces sabemos que Cajicá, la institución, está en un estrato 2, los estudiantes y las familias, sobre todo las familias de los estudiantes, no tienen un nivel educativo superior, sino es un nivel medio, incluso bajo. A partir de ahí nos propusimos hacer un trabajo que fuera acorde y que le pudiéramos dar un buen acompañamiento a nuestros estudiantes. Y de esos estudiantes que hemos seleccionado es de grado octavo, de la institución que ya mencioné con anterioridad. Bueno, ¿en qué consistió el diseño de la unidad de lo que hemos hecho todo este tiempo? Entonces, empezamos de un análisis didáctico. Para ese análisis didáctico hemos recorrido básicamente 4 análisis. El primero es el análisis de contenido, del cual nos encargamos de hacer una estructura conceptual, unos focos de contenido y toda la parte de donde íbamos a empezar a trabajar nuestras tareas. Aquí vemos el mapa de contenido de nuestro foco de ecuaciones lineales. Nosotros nos damos cuenta allí que hay bastantes partes que implican conceptos e implican procedimientos. Fue la parte inicial para comenzar a buscar nuestras tareas. ¿Qué era lo que íbamos a empezar a hacer? ¿Por qué de allí? Porque nosotros nos dimos cuenta que siempre como maestros de bachillerato en grado octavo tenemos muchísimos problemas para abordar ecuaciones lineales. Entonces, de ahí surge la idea de comenzar a profundizar en ese ejercicio. Sigue. Una vez que hicimos ese, nos dimos la tarea de comenzar a buscar las estructuras y las subestructuras. Para nuestro trabajo colocamos 2, pero vamos a hacer alusión a una, la que tiene que ver con lenguaje algebraico, puesto que esta es como la parte más neurálgica de los estudiantes, porque no comprenden leer matemáticamente. Entonces quisimos hacer bastante énfasis en ese ejercicio. Para eso ubicamos un contexto que fue el de traducir y 4 situaciones, en lo personal, en lo público, educativo y científica. Esas situaciones era para que nos diera como una estructura de cómo enfocar nuestro ejercicio, hacia dónde íbamos y contextualizar la matemática, es que tantos problemas tenemos que decimos que no es significativa, que es como tan apartada de la realidad de los estudiantes. Entonces, este ejercicio nos sirvió para ello. Sigue. Sigue, por favor. Luego, hicimos el ejercicio, ¿qué pasó? Hicimos el análisis cognitivo, donde ya miramos todo lo anterior y dijimos, bueno, ¿sobre qué vamos a trabajar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para ello, dijimos, planteémonos un trabajo que sea secuencial, que empecemos de lo más sencillo hacia lo más complejo para llevar a nuestros estudiantes. Propusimos 3 objetivos, el primero netamente para trabajar con lenguaje algebraico, el segundo ya con el método algebraico en la resolución de ecuaciones y por último, llevar al estudiante a que aplicara esos 2 primeros conocimientos y mirar si funcionaba o no funcionaba. Después de esto, ¿qué hicimos nosotros? Entonces, comenzamos a buscar no 3 tareas como las tenemos allí, sino cualquier cantidad, comenzar a buscar cómo nos encajaban y de qué manera era significativa para los estudiantes. Una vez que comenzamos a hacer esas tareas y dijimos, estas son, nos dimos a la tarea de hacer un análisis sobre las competencias. ¿Cuáles eran las competencias que pretendíamos desarrollar en nuestros estudiantes? Entonces, por ejemplo, acá estamos trabajando del objetivo 1, que es representar, y el lenguaje simbólico, porque todas las tareas eran de trabajar del lenguaje verbal al simbólico o viceversa. Después de ello, hicimos un listado como de 40 y algo de capacidades y dijimos cuáles son las más pertinentes o las que más se van a desarrollar dentro del desarrollo de estas tareas. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo,
identificar que se puede utilizar cualquier letra como incógnita, que es otro de los problemas que tiene el estudiante cuando le cambiamos la X por otra letra. Entonces, ¿y aquí qué pasó? Luego hicimos una previsión de los caminos de aprendizaje, unos posibles que nosotros como docentes creímos que podía seguir, ¿listo? Y a partir de ahí, entonces ya comenzamos a buscar también una previsión de posibles errores en los cuales podría llegar a incurrir nuestros estudiantes para prever también unos posibles modos de ayuda para nuestros estudiantes. Eso lo hicimos con los 3 objetivos. ¿Sí? Bueno, una vez terminado ese análisis cognitivo, entonces empezamos con nuestro tercer análisis, el análisis de instrucción. En el análisis de instrucción nos dedicamos básicamente a mirar qué funcionalidad tenían esas tareas, qué iba a pasar, cómo iba a actuar el estudiante, cómo iba a actuar nuestro profesor en el aula de clase, qué iba a suceder con respecto a la organización. Nosotros somos muy rutinarios en ocasiones con nuestro trabajo en el aula, siempre hacemos lo mismo, entonces era comenzar a llevar qué íbamos a hacer y qué cambios íbamos a colocar sobre eso. Entonces, básicamente seguimos el análisis de la práctica según Zavala, donde hicimos todo ese ejercicio. Ya más adelante lo explicaremos con mayor detenimiento. Para finalizar con nuestro análisis de actuación. En ese análisis de actuación nos dimos a la tarea de comenzar a mirar cómo se regula la evaluación en Colombia para el área de matemáticas, comenzar a mirar la estructura del 1290 y cómo podíamos adaptar todo lo que ya teníamos montado y que se adaptara a él. Entonces, a partir de ahí, comenzamos a buscar unos criterios de evaluación, unos instrumentos, algo que nos ayudara tanto a cómo orientarle para saber que el estudiante fuese aprendiendo, pero también para que a nosotros los maestros nos fuese posible llevar un registro de cómo iba evolucionando nuestro estudiante. Nosotros hicimos ciertas previsiones, pero si eso que nosotros íbamos a hacer actuaba, funcionaba, no funcionaba, entonces aquí en este módulo es bastante interesante porque nos dedicamos con lujo de detalles a ese ejercicio. Además, terminamos este análisis con ya la organización de toda nuestra secuencia. Entonces, nuestra secuencia didáctica la organizamos en 10 sesiones, pero adicional a esas 10 sesiones incluimos una prueba diagnóstica y un examen final. Dentro de esas 10 sesiones, entonces distribuimos 2 para el primer objetivo, 4 para el segundo y 4 para el tercer objetivo. A partir de ahí, comenzamos a mirar cuáles eran las capacidades que íbamos a desarrollar con cada una de ellas y ahora sí les voy a contar qué pasó ya con nuestra implementación. Ese era como el ideal. Entonces vamos a ver qué pasó. Sí. Este fue un ejercicio del objetivo 3 destinado a lo de resolución de problemas. Hemos escogido esta tarea porque nos reúne, como les decía a ustedes al comienzo, la aplicación de los 2 primeros. Entonces vamos a enfatizar en ese. Entonces es una tarea donde se le propone al estudiante un juego de canicas, una situación donde el chico tiene que hacer unos lanzamientos, ir tomando unos datos y se les van haciendo unos planteamientos a partir de esos para que ellos lo puedan solucionar con ecuaciones lineales. Tiene 7 apartados, es bastante larga. Ahora vamos a ver qué pasó con toda esa tarea. Dentro de eso, lo primero que dijimos, objetivo 3, era qué competencias básicamente vamos a trabajar, modelizar y lenguaje simbólico, la utilización del lenguaje. Luego de eso, dijimos cuáles son las capacidades que vamos a utilizar de ese listado que lo sintetizamos a 16. De esas 16 capacidades, tomamos estas. Si nos damos cuenta es de pasar el enunciado verbal a un simbólico, hacer operaciones entre números naturales y racionales, reconocer ecuaciones equivalentes, identificar datos desconocidos, no conocidos, interpretar el resultado obtenido en la solución de ecuaciones, interpretar el enunciado de problemas y analizar los procedimientos. O sea, ese ya fueron que dijimos, estas son las tareas, las capacidades que vamos a desarrollar. Después de tener ese listado, dijimos, ¿cómo será posible que se pongan en juego? ¿Cómo va a ser el orden que se puede dar? A partir de ahí, organizamos un posible camino de aprendizaje. Entonces dijimos, el estudiante lo primero que va a hacer es interpretar el enunciado, ¿sigue? Identificar datos y desconocidos para tomar los ejercicios, pasar de un enunciado verbal a una expresión simbólica, luego hará las operaciones pertinentes, después hará las ecuaciones, hará transposición de términos,
luego analizará el procedimiento y finalmente interpretará el resultado para si es coherente con todo lo que hizo y lo que obtiene. ¿Listo? Después de eso dijimos, ¿qué puede suceder con nuestro estudiante en ese recorrido? Entonces, pueden haber unos errores. Entonces, dentro de esos errores identificamos estos. Por ejemplo, entre C10 y C2 puede aparecer posiblemente que el estudiante no sepa cómo simbolizarlo. Nosotros hicimos una previsión de, bueno, si se presenta ese error, ¿cómo lo vamos a ayudar a que lo supere? Porque no es que se quede allí. Entonces, pensamos primero en una explicación con los compañeros entre pares, con el docente y diseñamos una guía de trabajo para el estudiante que lo podría hacer en su casa, sin la ayuda ya de las dos personas que están a su lado. Ahí se le explicaba tanto parte conceptual como procedimental paso a paso. Entonces es una guía bastante larga, pero muy específica para que él la pudiera seguir. Otro error que podía incluir era el incurrir en el CD7, problemas con las operaciones. Para nos dimos cuenta que desde la prueba diagnóstica hay problemas y es reiterativo en que los chicos se les olvida manejarlos, etcétera, etcétera. Entonces recurrimos a diferentes recursos y uno de los recursos fue un trabajo con una página, un recurso en línea, donde el estudiante puede darse cuenta por sí mismo de qué sucede con las adiciones y las sustracciones con enteros. Entonces aquí vamos a mirar cómo funciona más o menos. El estudiante puede comenzar, ¿ya le diste clic? ¿No funciona? Bueno. ¿En qué consiste? En que el estudiante por lo menos me dice +4, entonces tomo 4 recuadros donde está el más, lo bajan al círculo, luego me dice que +-4, bajo 4 de los que están con rojo y en el siguiente ejercicio el estudiante lo que hace es superponerlos y se van eliminando y tiene que llegar a dar la respuesta de acuerdo a lo que le quede acá, si es rojo o negro, y el mismo programa le da si es correcto o no es correcto. Entonces, es didáctico para que el estudiante pueda trabajar. Otros errores es como transponer mal los términos, sobre todo con el inverso multiplicativo. También hicimos un recurso a través de Matemáticas 1.0 que encuentra como la ayuda para poder darle solución, que son muy autodidácticos. Sigue, por favor. Esa es la página donde está. Tienen la posibilidad hasta de 100 ejercicios para que mecanicen. Sigue. Los otros errores el de no lograr sustituir las incógnitas, básicamente damos las ayudas del maestro y entre pares. Sigue. Después de eso dijimos, listo, ya tenemos la tarea. ¿Para qué me sirve esa tarea? La de canicas. Entonces dijimos, es una tarea que nos sirve a nosotros para conectar, es de conexión. ¿Por qué es de conexión? Porque nos permite manejar, se recuerdan que al comienzo les he dicho que sobre todo profundizaba en 2 competencias, aquí nos damos cuenta que no solo en esas 2, sino que nos contribuyen a otras. Entonces hicimos todo un ejercicio detallado a cuáles y cómo contribuían. Después de eso, dijimos y evaluamos si realmente canicas era un problema o no era un problema. Hicimos todo el listado y nos damos cuenta que sí, es un reto para nuestro estudiante. Sigue. Luego, ya hicimos todo el ejercicio de agrupación, entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el estudiante allí? Sí. ¿Qué tenía que hacer allí? ¿Cuál era el papel? Que es lo que nosotros proponemos, que el alumno no sea estático y receptor, sino que sea una parte activa de todo el proceso. Y el profesor, que no sea quien da, sino sencillamente el que ayuda a mejorar esa situación. Sí. Para ello diseñamos cualquier cantidad de instrumentos. Dentro de los instrumentos están las preguntas orientadoras para nuestros estudiantes en pequeño y en gran grupo. Sí. Hicimos la rúbrica como un instrumento de ayuda para que él sepa qué se le iba a evaluar y cómo se le iba a evaluar. Cuando recibiese su calificación, entonces él sabía en dónde estaba y por qué había sacado y en qué parte era que tenía que comenzar a superar. Sigue. También tuvimos un registro de una parrilla donde nosotros como docente íbamos haciendo el seguimiento de cada uno de los estudiantes. También nos permitimos mostrarle al estudiante, permitirle a él que nos evaluara a nosotros para poder mejorar en las sesiones siguientes. También permitimos que él se autoevaluara cómo era su proceso dentro de todo el trabajo que le habíamos colocado. Y cada sesión
él diligenciaba el diario del estudiante para nosotros como maestros poder hacerle un seguimiento y poder colaborar en la retroalimentación a la clase siguiente. Sigue. ¿Por qué decimos y por qué le apostamos al diseño de la unidad didáctica, al análisis? Porque desde la parte curricular es coherente y pertinente con todo lo que hicimos. Desde el contexto institucional también, las expectativas de aprendizaje, las competencias, los objetivos y las capacidades son posibles desarrollarlas. Se hizo una buena previsión de limitaciones, dificultades y las posibles previsiones de cómo ayudarle. La finalidad de las tareas está muy bien seleccionada y dentro de la ubicación de la unidad didáctica, de la secuencia, perdón, tienen una función específica. Además, los recursos y los materiales didácticos que seleccionamos ayudan de alguna manera a que el estudiante esté motivado y mantenga ese ejercicio. Sí. Sí. Nuestro trabajo, como les dije, fueron 10 sesiones. Dentro de esas 10 sesiones habíamos previsto unos tiempos. Sí. Para cada uno de los objetivos, nosotros habíamos pensado hipotéticamente que los chicos nos iban a funcionar muy bien, pero resultó que no y eso se nos fue alargando. Tuvimos dificultades, tocó cortar sesiones, hubo necesidad de ampliar, habíamos previsto 10 y se nos fueron realmente 13 sesiones, 14 sesiones, entonces ahí está el ejercicio. Dentro de esa implementación hubo necesidad de hacer unas modificaciones menores en cuanto a recursos, en cuanto a la forma como íbamos a trabajar con ellos, pero también hubo unas modificaciones de tipo mayores porque los contenidos fueron demasiado altas, las expectativas que nosotros propusimos para nuestros estudiantes, entonces hubo necesidad de ser modificadas. Después de ello, ¿qué queremos mostrarle nosotros? Sigue. La evaluación, ¿de qué pasó con todo ese ejercicio que hemos hecho? Entonces, para la evaluación montamos como tres perspectivas de las cuales nosotros, una son los resultados de aprendizaje, la otra el diseño y la actuación. Entonces vamos a profundizar sobre todo en la de resultados de logro, donde para poder medirlo tomamos la prueba inicial, las tareas del objetivo 1 y las tareas de la tarea canicas del objetivo 3, para poder medir cómo fue ese proceso. Entonces de ahí tenemos lo siguiente. De la prueba diagnóstica, fue realmente solo 5 puntos y había uno para mirar cómo estaban los estudiantes y qué conocían del lenguaje algebraico, cómo lo manejaban. Realmente nos fue mal. 30 estudiantes de los 36 no lo trabajaron, 6 lo intentaron resolver, pero no por ecuaciones ni con nada, sino sencillamente 5 y 6, entonces 5 más 1, 6 y daban los dos números consecutivos. De las tareas del objetivo 1, entonces en la tarea de edades, pues no se nota mucho, donde me hablan del doble del dinero más el triple, entonces el doble ellos lo colocan como n elevado a la 2. Cometen ese tipo de errores, entonces ya fue pasando. Cuando se les presenta el ejercicio donde ellos tienen que hacer relaciones aritméticas de el doble más tal cosa, se ven mayores dificultades y sobre todo cuando se trabajan con números fraccionarios. Aparece otro dolor con los estudiantes. Dentro de la previsión de ese camino, nosotros decíamos que en la parte superior tenemos el camino que nosotros habíamos dicho que posiblemente seguiría, pero nos encontramos con diferentes caminos que realmente siguieron nuestros estudiantes. Por lo tanto, de las previsiones que hicimos, algunas nos fueron posibles, otras no, porque llegaron a un momento, el error no lo pudieron superar, entonces ya de ahí en adelante el proceso no se pudo dar. Pero entonces nos damos cuenta y ahí fue pertinente la ayuda que nosotros le hicimos a los estudiantes para que él siguiera. Dale. En cuanto al diseño, fue bien pertinente porque ya lo había explicado en cuanto al contexto, lo currículo, etcétera, etcétera. La actuación del profesor fue más dinámica, hubo más interacción en el aula de clase con los estudiantes, pues positiva. En cuanto al balance de la unidad didáctica, entonces hicimos el análisis DAFO, ya les he mostrado fortalezas, debilidades, vamos a mirar la propuesta del nuevo diseño. Esa propuesta del nuevo diseño, básicamente para el objetivo 1 y 2 está dado en tiempos. Problemas son tiempos. Para el objetivo 3 habíamos propuesto 4 tareas, pero nos dimos que con solo tarea canicas, sí, con tarea canicas era suficiente para abordar casi que todo el objetivo y aprovechar realmente los recursos del material didáctico que teníamos, entonces eso nos iba a permitir optimizar los ejercicios. Sí. Ahí podemos mirar cómo estaban previstos, ahora lo otro, en el primer diseño nunca concebimos el tiempo de manipulación de los recursos. Para nuestro nuevo diseño le estamos dando un buen espacio. Para finalizar, el examen final
realmente tuvimos dos errores. Uno fue un ejercicio de apareamiento y era muy evidente. Entonces no nos permitía medir si el estudiante lo había logrado o no. Entonces ya lo reformulamos. Y el último punto que tenía que ser con problemas fue demasiado complejo el ejercicio. Entonces hemos planteado no uno, sino varios ejercicios con diferente nivel de dificultad que nos pueda permitir medir el alcance de ello. Ya como conclusiones, ¿qué les podemos decir? Bastante interesante el ejercicio, tanto para nuestro trabajo en el aula de clase en nuestras instituciones, como equipo de trabajo independientemente, logramos hacer un buen ejercicio y sobre todo enriquecimos nuestra práctica pedagógica en el aula y los más beneficiados no fuimos nosotros, sino fueron nuestros estudiantes para mejorar los procesos de aprendizaje. Durante todo este proceso nos ha apoyado el doctor Lupiáñez, infortunadamente durante el día de hoy no está disponible, pero nos va a acompañar el doctor Antonio Marín, quien les va a comentar algo de nuestra experiencia del trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Me alegro de volver a saludaros después de algunos meses y en primer lugar quería adherirme a las felicitaciones y los agradecimientos que el resto de los profesores y tutores que se han adelantado ya han acompañado. No quiero insistir más. Básicamente desearía que se añadiera a ese currículum de agradecimiento el mío, tanto a la organización como a los propios estudiantes y en concreto a los profesores del módulo que acaba de terminar su exposición, ¿no? En segundo lugar, quisiera felicitarlos porque me ha parecido una exposición muy completa y además muy coherente en todo su desarrollo. Y en concreto quisiera destacar cómo han podido dar conexión a todo el proceso de este análisis didáctico en el que se ha trabajado el curso, encontrando en cada sitio podríamos llamar su adecuado y su realista aportación, ¿no? Porque han tenido tanta información, han tenido tanta cantidad de datos que manejar, que poder al final resumir y seleccionar lo más importante para llegar a conclusiones finales que les sean válidas para modificar la unidad didáctica era un reto que desde que estábamos trabajando en el diseño veíamos que era difícil de conseguir. Creo que tanto este grupo como los grupos anteriores están consiguiéndolo. Están consiguiendo que toda esa información esté repercutiendo al final en la modificación de sus actuaciones hacia futuras implementaciones. Y no quería extenderme más. Básicamente, desearos lo mejor en vuestra vida. No sé cuándo volveremos a vernos. El mundo se cruza por muchos caminos, aunque no sean de aprendizaje, y espero volver a tener contacto con algunos de vosotros y de vosotras próximamente. Desde Granada, un saludo muy cordial y muy cariñoso.